bienvenidas a este primer reporte. Mariano López, ¿cómo te va? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que ya nos acompaña. Quédense con nosotros porque vamos a hablar del tema vacunas. Ayer llegó una partida nuevamente y desde la próxima semana habrá novedades, así que estén atentos. Así es, vamos a hablar de ese y otros temas más. Muchísimo por compartir aquí en este primer reporte, pero por lo pronto es también momento de ir compartiendo los datos del tiempo, ¿si te parece? Qué lindo amanecer, Diego. Hermoso, hermoso amanecer y una calurosa jornada que tuvimos ayer, otra que nos espera bastante similar para hoy. Vamos a ver un poco qué es lo que dice la Dirección de Meteorología. Temperatura de 24 grados con el cielo despejado a esta hora de la mañana, la humedad del 60% y los vientos a 16 kilómetros la hora con dirección noreste. Para hoy, les decía, una jornada calurosa, 34 grados, increíble. Pareciera que estamos, no sé, en febrero, marzo más o menos, pero estamos en junio, ¿verdad? 4 de junio. Cerramos la jornada de hoy con temperaturas entre los 25 y los 31 grados y, por supuesto, compartimos también el pronóstico extendido. Mañana sábado, cerrando esta semana aparentemente con precipitaciones y tormentas eléctricas. Una máxima de 35 grados, señora, señor, y una mínima de 23. Vamos a arrancar la siguiente semana con una mínima de 20 grados, una máxima de 23. También probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Parece que la tendencia va a ser la inestabilidad porque el lunes vamos a tener una mínima de 19 grados y una máxima de 24 también con el pronóstico de precipitaciones. Para el martes bastante similar con una mínima de 18 grados y una máxima de 25 es lo que dice la Dirección de Meteorología y por supuesto también compartimos con ustedes la tablita de cotizaciones. Ahí está, el dólar a la compra 6.650, a la venta 6.730 guaraníes, el euro a la compra 7.300, a la venta 8.200, el peso argentino a la compra 40 guaraníes, a la venta 49 y cerramos con el real a la compra 1.200 y a la venta 1.310 guaraníes. En este momento de la mañana vamos a repasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. Vamos con el diario ABC Color y el título principal: igual o más secretismo en negociaciones sobre Itaipú. Sombra del acta entreguista continúa según Ferreira. Ex titular de ANDE, Pedro Ferreira, cuestiona la falta de transparencia en revisión de anexo C. Advirtió que están en juego cerca de 10.000 a 20.000 millones de dólares para el Paraguay. Ambos gobiernos tienen un manejo oscuro y la posición paraguaya es funcional al Brasil. Amplia mayoría del Senado aprueba ley para permitir a Contraloría auditar Itaipú y Yacyretá. Por supuesto, vamos también a la foto principal y esto que a muchos alegró anoche. Paraguay sigue delante de Uruguay. Valioso empate sin goles obtuvo anoche en el Estadio Centenario de Montevideo la selección paraguaya frente a Uruguay y se mantiene delante de esta en la clasificación del selectivo de la Copa del Mundo Qatar 2022. La albirroja enfrenta el martes a Brasil a las 20:30 en el Estadio Defensores. En la foto de F, Almirón le gana a los uruguayos González, Jiménez y Betancur. Vamos a los otros temas, un poco más abajo, otros títulos. Tributación rechaza ley de impuesto confiscatorio, proyecto para gravar grandes fortunas. Más títulos, pese a escasas vacunas, ampliarán inscripciones. Fiscalía investiga como crimen el caso Isaura. De esta forma completamos los títulos en este diario. Vamos a la etapa del diario Última Hora. Sus títulos principales: juez autorizó a la SED a ejecutar deuda de 12 millones de dólares de Ramón González Daer. El fisco espera ahora el levantamiento del embargo que pesa sobre los bienes del dirigente luqueño. El magistrado dictó que Hacienda puede incluso recurrir al remate. Incumplió el acuerdo extrajudicial al que había llegado con tributación. Vamos a más títulos, en este caso la foto principal también destaca: Albirroja consigue valioso punto, no cedió terreno. La misma foto, de hecho, la selección paraguaya no se achicó ante la localidad de Uruguay, ante la cual logró conseguir un valioso punto de cara a la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Vemos los otros temas. Paraguay será beneficiado con vacunas donadas por los Estados Unidos. Chiquitito igual el puchito nos van a mandar. Más títulos, asaltos no cesan pese a nuevo plan de seguridad de la Policía Nacional.
Capava apunta al respeto a normas vigentes para el comercio fronterizo. Y cerramos con marido de Zamudio, representaba empresa que vendió agua de oro. Expresidenta de Petropar tendrá audiencia preliminar el 29 de junio. Son los títulos principales del diario Última Hora. Vamos ahora al diario La Nación, otro de los impresos de circulación nacional. Bien arriba el título dice: rendición de cuentas, gobernador de Central desmiente que haya presentado facturas clonadas. Así es, vamos también a Biden, anticipa la distribución. Estados Unidos confirmó donación de vacunas anti-COVID-19 a Paraguay. Y el título principal, fíjense en esta estadística, dice 9 de cada 10 internados son menores de 45 años, revelan. Cada vez son más jóvenes. Así es, vamos a más títulos, al desglose de ese hecho. El director de la 11ª región sanitaria, Roque Silva, afirmó que preocupa la gran cantidad de pacientes jóvenes que se internan en unidades de terapia intensiva a causa de complicaciones del COVID. Dijo que estamos en una meseta alta donde los números a diario son desmedidamente altos. Tenemos hospitales saturados y camas de terapia que no se encuentran. Esa es nuestra realidad en la guerra contra el COVID, expresó. Vamos a la imagen principal del diario La Nación. Ya no aporta nuevas evidencias contra el virreinato de Nicanor. 4 familias de operadores se llevan 248 millones, ¿sí?, de guaraníes mensuales. El senador Blas Llano del PLRA durante la sesión de ayer denunció que Nicanor Duarte Frutos metió a sus operadores políticos en la EBI. Dijo que usó los recursos del ente para mantener a su ex jardinero, limpiadora y también capataz. Recordó los casos de los médicos y la maquilladora de oro. Entre los beneficiados figuran 4 familias que reciben un promedio de 248 millones al mes, además de periodistas y sus esposas. Vamos a los otros temas destacados allí en la parte derecha. Oxígeno, plantas serán financiadas por gobernaciones. Las jefaturas departamentales se encargarán de construcción, así como de asistencia en equipamientos para salud. Audiencia de exsecretarios de Villamayor se suspende. Uno de los imputados por supuesto pedido de coima cuestionó la fijación de la diligencia y los demás no asistieron. También vamos a leer la tapa del diario 5 Días, los títulos principales. En este caso, los negocios sostenibles son el presente. Las estrategias sustentables pasaron de ser un simple compromiso a una prioridad dentro de las compañías. Esta mentalidad destaca hoy entre estos empresarios que apostaron por acciones transversales en sus organizaciones de triple impacto para la sociedad a nivel ambiental, económico y social. Indicadores: por primera vez las financieras tienen más rentabilidad que los bancos. BNF nombran a Manuel Ochipinti como el nuevo presidente. Vacunas: casi 10.000 personas ya viajaron a los Estados Unidos para adquirirlas. Son los títulos principales. Hoy es viernes 4 de junio. Vamos a compartir con ustedes ahora el informe que brinda el Ministerio de Salud respecto a los casos de COVID-19, el procesamiento de 8.655 muestras. Es lo que detallan, comentando que 3.262 han dado positivo, 3.262 nuevos positivos. Vamos también al fallecimiento de estas personas, 102 en total, 102 fallecidos en total, totalizando a este punto 9.498. Hay 3.922 personas internadas, de las cuales 587 se encuentran en terapia intensiva. Hablemos también de los recuperados, 2.302, sumando así 299.594, allí rozando nada más la cifra de 300.000 recuperados. En cuanto a los recuperados, sí, ahí es como que más fácil sacar ese margen entre recuperados y confirmados, menos los fallecidos. Estamos, creo, vivos por encima de 40.000 activos. Y restando de los fallecidos, sí, más o menos, por encima. Por ahí, porque vemos el total de confirmados a la fecha, desde el inicio de la pandemia o la llegada aquí del primer caso, 364.702. Vamos a mirar ahora el detalle que brindan respecto a los fallecidos. 8 fallecidos entre 20 a 39 años, 33 de los fallecidos tenían entre 40 a 59 años y 61 fallecidos
eran mayores de 60 años. Vamos también al desglose por sexo, en este caso 47 mujeres y 55 hombres. La procedencia: Alto Paraguay, Amambay, Asunción, Boquerón, Caguazuca, Azapá, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñembucú, Paraguarí y San Pedro. Arribó al país un nuevo lote de vacunas ayer, poco después, o ahí orillando las 8:30 de la noche. Cuando terminaba el partido, ¿verdad? Más o menos. Exacto, ahí llegaba este vuelo con las dosis contra el COVID-19, esta carga de 134.400 vacunas, Río. Así es, de las cuales se explicaban ya días previos que 98.000 se va a destinar para segunda dosis de personas que ya recibieron esta vacuna en particular, y el resto, 30 y algo mil, 36.000 creo, haciendo sumas y restas, ¿verdad? Explicaban que se va a destinar para la vacunación ya, por ejemplo, del resto de personal de blanco que falta, adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo que no sé si yo nomás no escuché o no me quedó en claro es si se va a hacer mitad y mitad, es decir, se divide, ¿verdad? Primera dosis y segunda dosis, o si va todo para primera dosis. ¿Atendiendo a qué, Mariano? A que recordarás que el Ministerio de Salud había dicho que ya no quería esta vacuna en particular a través de COVAX, que iban a pedir otras ya. De hecho, el doctor Castro lo explicó y decía que era una intención del Ministerio de Salud, pero que era básicamente algo que ya se había plasmado también incluso en peticiones. O sea, lo que ya no quieren es traer AstraZeneca por COVAX. Entonces, yo no sé si entonces eso va a variar un poco la estrategia, aplican todos de una vez las que llegaron ahora, o van a ser ya primera y guardan para la segunda dosis, entonces esperamos otro cargamento después. Esa es la parte que a mí no me quedó claro hasta ahora, pero no sé si yo nomás no escuché, pues. Claro, porque podría reducir el tema del alcance, ¿verdad? Porque por eso se divide por dos, pues entonces... Claro. Es verdad. De hecho, ayer hablaba el ministro de Salud, Julio Borba, vamos a escucharlo, y él insistía en algo que también desde aquí les decimos: hay que registrarse, eso agiliza todo el trámite, y compartimos con ustedes lo que decía el ministro de Salud. Fin llegó, que es lo importante, ¿verdad? Sí. Va a ser importante para seguir nuestro plan nacional de vacunación, para que no haya ningún tipo de interrupción. Todavía no tenemos fecha de confirmación, se supone que a partir de ahora tendrían que ir aumentando los lotes a través del mecanismo COVAX, considerando que quedan todavía por recibir 4 millones de dosis a través de este mecanismo. Nosotros tenemos la promesa de OPS y mecanismo COVAX que a partir de este segundo semestre, o sea, a partir de fines de junio, principios de julio, tendrían que ir aumentando las cantidades a ser enviadas, considerando que tendrían que completar las 4 millones hasta fin de año, que es lo convenido previamente. Ministro, ¿puedes reiterar cómo se va a distribuir estas vacunas que llegan? Van a ser distribuidas, primero va al PAI y posteriormente van a ir siendo distribuidas de acuerdo al proceso de registro que tenemos en las diferentes regiones sanitarias. Por eso insistimos que es muy importante que la gente se registre a fin de que nosotros podamos hacer una correcta clasificación y planificación de la distribución de las mismas a las diferentes regiones para que no falte, ¿verdad? Tenemos entendido que primero se va a aplicar gran parte para la segunda dosis. 98. ¿Cuánto, ministro? Queda duda sobre eso. ¿Cuál es la cantidad que se va a aplicar como segunda? 98.000. ¿Y 36.000 quedan para la segunda? Sí. Para primera, perdón. ¿El resto es para 36.000 personas o para la mitad, ministro? Para 36.000 personas. Esa primera dosis. Sí, señora. Ministro, se habla que el día sábado también llegarían ya las vacunas de Moderna. ¿Está confirmado eso? En principio sí. En principio sí, pero no, como dije, hasta que el avión decole no quiero asegurar, pero está planificado para el día sábado. Vamos a anunciar en conferencia de prensa cómo va a ser el sistema a partir de ahora. Pero se baja, ministro. Se baja. Ministro, ¿sigue vigente inmunizar a las personas vulnerables de 18 a 59 años o se va a bajar la franja etaria como se estaba haciendo normalmente? Lo que queremos es probablemente habilitar el registro de las personas.
También es importante para nosotros poder hacer la planificación correcta y a medida que vamos recibiendo vacunas vamos a ir disminuyendo la franja etaria. Y vamos a hablar un poco también de esto que empezó en las horas pasadas y que por supuesto tiene la oposición de algunos de los vecinos. Estamos hablando del estadio del emblemático histórico Club Cerro Corá. Es un final para un histórico del fútbol paraguayo. El mítico club vive sus últimos momentos ya que comenzó la demolición de todo el predio. Los vecinos se oponen, pero los nuevos dueños ya tienen la orden municipal para tirar toda la estructura del emblemático equipo. Realmente para nosotros es una pena que la APF y el presidente de la APF, el señor Robert Harrison, tenga que hoy desentenderse de lo que es el Club Cerro Corá. Él conoce que este club fue amañado de manera impuria en un proceso de remate totalmente nulo, de toda nulidad, y hoy le hacemos responsable a la APF a que hoy defienda al fútbol paraguayo, en donde aquí, de esta casa del Club Cerro Corá, han salido figuras de nuestro fútbol paraguayo de manera excepcional. Acá nosotros teníamos la escuela de fútbol donde venían 300 niños. Ellos tienen chicos, acá están los chicos de la escuela de fútbol, en donde ellos en vez de estar practicando acá fútbol, muchos ya están en las drogas. Entonces eso nos duele muchísimo. Acá hay gente que siempre estuvieron con el club. Acá hay diferentes personas, somos todo el barrio y nosotros no queremos que nos hagan un daño patrimonial. Y le pedimos a la APF que nos ayude y a todas las personas que están en la asociación también acá del barrio y a todos. Hoy es un día histórico donde la selección paraguaya supuestamente está jugando. Hicieron videos para que el pueblo paraguayo le aliente y hoy viene a demoler el querido Club Cerro Corá. Es una vergüenza para el fútbol paraguayo. Los dirigentes que tenemos es una pena y ojalá alguna vez termine todo en Estados Unidos nuevamente. Y a propósito de este mismo tema, del tema de demolición del Club Cerro Corá, presten mucha atención porque estamos en vivo, en directo con Judith Colexa. Pasó algo durante esta madrugada, Colexa, que nadie esperaba, lógicamente. Buen día. Sí, Mariano, buen día, saludos también para Violeta y la teleaudiencia. Y se habla de una supuesta quema intencional de una retroexcavadora, una de las maquinarias que está en el interior aquí del predio Cerro Corá, presto para la demolición que se reanudaría en esta mañana. Sin embargo, en horas de la madrugada se registró este siniestro, principalmente aquí afuera. Aparentemente estaba la máquina que ya fue metida en su interior. Tratamos de ingresar con nuestro equipo periodístico para acceder a imágenes y por supuesto también al testimonio de quienes son los encargados ahora, pero nos pidieron no difundir. De todos modos, teniendo en cuenta que es una situación que está generando un conflicto aquí en el barrio, teniendo en cuenta que hay un grupo que se opone a la demolición del emblemático Club Cerro Corá, entonces estamos haciendo el seguimiento pertinente. Se habla de una quema intencional, al menos el encargado, que sería este joven de 26 años, Matías Emilio Dorado Ortega, en su denuncia realizada ante la comisaría jurisdiccional menciona que ayer supuestamente durante la movilización realizada por los vecinos, quienes no están conformes con la decisión de la demolición de este predio, supuestamente en ese interín de la movilización él habría escuchado amenazas de que iban a hacer la quema de una de las maquinarias aquí del predio. Esto terminó concretándose en horas de la madrugada. De todos modos, a estas alturas no se puede todavía responsabilizar a nadie, pero ahí estamos enfocando del lado de afuera, las paredes del club, lo que tiene que ver con las pintatas, los mensajes contundentes por parte de las personas que se oponen a la demolición. Dejen el club porque significa mucho para el barrio Campo Grande y hoy otra vez aparentemente anuncian movilizaciones aquí en las inmediaciones, si bien no se está permitiendo el ingreso. Tenemos entendido que ayer al menos ya inició la demolición de parte de la gradería de la cancha aquí del Club Cerro Corá. Vamos a ver cómo es que transcurre en esta jornada, teniendo en cuenta que una de las principales máquinas fueron afectadas con esta supuesta quema intencional. Al menos así figura en el parte policial, Mariano, Violeta. Y realmente habrá que ver qué pasa, Judith, ¿verdad? El tema del testimonio de la persona que pudo haber estado por ahí cerca, que explicaba, hay un encargado, habrá que ver si estaba a esa hora, porque ¿qué hora se presume esto fue, Judith? Cerca de las 2 de la madrugada se alertó a través del sistema 911 sobre este acontecimiento, Mariano, bastante temprano, así es. Sí, plena madrugada, entonces habrá que ver qué dice por un lado los encargados
Y con esto que trasciende, ¿verdad? Que el encargado habría comentado que escuchó que los vecinos dijeron que iban a hacer esto, entonces habrá que ver también qué es lo que dicen los vecinos, ¿verdad? Porque hablamos de gente que está queriendo defender algo ahí de su barrio, pero que bueno, pasó por todo un proceso judicial. Ahí está el rector. Por un proceso judicial que bueno, finalmente... Sí, la retroexcavadora que tenemos entendido pertenece a la empresa constructora, que fue la contratada en este caso para la demolición. Totalmente incendiada. Sí, se quedó, pero ya, mira lo que es, hasta la parte, digamos, dura de los hierros está casi reducida a cenizas. Perdón, pero esto estaba estacionado afuera, Judith. Tenemos entendido que estaba afuera porque acá estamos viendo restos del siniestro. Estamos viendo acá una importante cantidad de ceniza, materiales que quedaron reducidos a ceniza, como se dice, ¿verdad? Aquí enfrente al club. Probablemente estaba aquí, o si no, habrían quemado otra cosa también aquí enfrente, ¿verdad? Eso tenemos que comprobar, ya que no estamos viendo la presencia hasta el momento de alguien que nos pueda dar una versión. Ya les decía, el encargado, esta persona de 26 años, nos pidió no hablar del tema. Preferimos eso, mencionó él, ¿verdad? De todos modos, le estamos mostrando a ustedes lo que sucedió. Esto es lo que quedó del incendio aquí al lado de afuera y vemos ya la retroexcavadora adentro, completamente quemada también. Sí, porque ahí habrá que ver también, ¿verdad? El tema de si es normal o si formaba parte del protocolo que ellos tienen, dejar los vehículos afuera o dejar los vehículos adentro, y ver también cuáles son los puntos por los cuales se pudo haber ingresado. O sea, obviamente se tiene que investigar, ¿verdad? Sí. Porque hablamos de un perjuicio importante para la empresa, y que es preocupante también que haya gente que ande como de pirómano, se le dice a lo que le gusta quemar claro, cosas, ¿verdad? sí, sí, claro. Independientemente del trasfondo, del fundamento que puedan encontrar, ¿verdad? O sea, el riesgo es la vía. y el perjuicio en todo sentido, tanto en lo material como también en la vida. Y bueno, una cuestión que, como decía, judicial, que termina en estos términos. Así es, Violeta Mariano. Y vamos a ir aquí de lado de afuera para ver qué es lo que va a ocurrir en el transcurso de esta jornada, teniendo en cuenta que la situación no está nada fácil, lo era más aún por la postura de los vecinos quienes se oponen a la demolición de este histórico predio que significa tanto para el barrio como para ellos. Perfecto, gracias, muy amable Judith. En instantes volvemos contigo. En instantes, ya más adelante, Martín Fernández con todos los detalles de la información deportiva, este encuentro entre Paraguay, Uruguay y por supuesto también ya adelantando lo que será el encuentro el próximo 8 de junio. Sí, vamos a hablar ahora de información del ámbito local, una situación que preocupa, tiene que ver con el descenso del río Paraguay, un nuevo descenso que está alcanzando u orillando niveles históricos, este cauce que vuelve a registrar un nivel por debajo de lo esperado y los pronósticos sugieren que esta bajante podría continuar. Inclusive se prevé que alcance los niveles de bajante histórico. También en uno de los titulares y guarda relación con esta audiencia para la que es convocada Patricia Zamudio, ex titular de Petropar. Ella y el resto de procesados por el supuesto desvío de fondos de la estatal ya tiene fecha de audiencia preliminar. Es el próximo 29 de junio a las 9 de la mañana. Zamudio, su esposo José Costa Perdomo y otras 4 personas son las investigadas en torno a la compra de agua tónica y otros insumos supuestamente sobrefacturados dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Cuando empezaba recién la pandemia, habían dicho que supuestamente alguien les aconsejó que el agua tónica era como una especie de potente, no sé, de antídoto, podemos decir, contra este virus, y finalmente de lo que se habla hoy es de un desvío millonario de fondos.
Banco Nacional de Fomento tiene nuevo titular. Manuel Ochipinti Daya Fontana es el nuevo titular del Banco Nacional de Fomento. La información se dio a conocer ayer jueves tras la socialización del decreto del Poder Ejecutivo que lo designaba para ocupar el puesto del saliente Carlos Florentín, quien dimitiera alegando problemas de salud. Finalmente, la Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley que insta a la Contraloría General de la República a auditar las binacionales Itaipú y Yacyretá. Le da luz verde para hacerlo. La votación fue de 40 a favor, 2 en contra y 3 ausencias. Sin embargo, fueron introducidas algunas modificaciones, por lo cual el documento retorna a diputados para su consideración. Hay modificaciones en el artículo 1, también en el artículo 3, según lo que se explica luego de la sesión que se realizó ayer. Una mujer denominada la Reina del Crack fue detenida por agentes de la Policía Nacional durante un procedimiento en el que incluso encontraron varias evidencias en su poder. Se habla de que ella tenía al menos 7 piedras de crack consigo y marihuana en varios gramos. La misma estaba en la vía pública en el barrio Santa Ana y tras la denuncia de vecinos se pudo llegar hasta la misma. Tuvimos un procedimiento sobre aprehensión de una persona de sexo femenino por tenencia de estupefaciente. Una persona reside hacia zona baja. El procedimiento en sí se realizó ahí sobre 45 proyectada y Antequera. Se trata de Alicia Concepción Peralta, alias la Reina del Crack. Es una persona conocida en la zona. Cuenta con varios antecedentes por el mismo caso, por tenencia y comercialización de estupefacientes. Fue derivado hasta esta comisaría. Los procedimientos se realizó conforme a lo que corresponda. Se encontró en poder de la misma crack y marihuana. En este momento ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿Qué cantidad tenía, comisario? Tenía 9 moñitos de crack y en un tupper, medio tuppercito era plástico, marihuana. Comisario, ¿la misma ya estaba siendo seguida por ustedes? Nosotros ya estábamos teniendo pistas sobre eso, teníamos ya algunas informaciones que se dedicaba a esa negociación ilícita. Estamos haciéndole cierto seguimiento y hoy pudimos dar a ella. El distrito de Domingo Martínez de Irala. Esto es en territorio chaqueño. Un adolescente de 17 años cayó a una trituradora de piedras y perdió la vida luego de permanecer atrapado por varias horas dentro de esta máquina. El joven estaba trabajando en el sitio cuando se dio este fatal accidente. Ahora mismo tenemos conocimiento que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cedral están trabajando para poder rescatar al menor, que lleva aproximadamente 2 horas. 2 horas aproximadamente está llevando dentro de una maquinaria trituradora de piedra y se está trabajando arduamente para poder sacarle al menor con vida. Eso es los datos primarios que estamos teniendo. Y el cuerpo de bomberos más el personal médico están pendientes de poder rescatar al menor con vida ahora mismo. ¿A qué se dedica la empresa? La empresa es la que está haciendo el tramo Cruce Ferreira, Puerto Irala, que tiene un tramo de 19 kilómetros aproximadamente. Está faltando en la jurisdicción entre Cruce Ferreira y Puerto Irala. ¿Este menor sería funcionario? Lo que tenemos entendido era que era un ayudante que estaba trabajando ahí.
Otros datos no tenemos todavía porque según entiendo que los personales que son fichados ahí primeramente se llevan en cuenta eso. En este caso, este menor en agosto recién estaba cumpliendo la mayoría de edad. Todos esos datos van a ir comunicando también al Ministerio Público. Ya tiene conocimiento el Ministerio Público también del hecho, también la superioridad de turno. ¿Algún responsable de la empresa ya conversó con ustedes? Aún no, pero el personal policial de turno está recabando los datos y en las próximas horas ya vamos a tener un informe completo del hecho. Bueno, finalmente lo que veníamos adelantando, de hecho hace ya varios días se cumplió. Ayer ya se superó la marca de los muertos que se necesitaba para constituir al COVID como la primera causa de muerte en nuestro país. 7.000 muertes alcanzadas en los primeros 5 meses transcurridos ya con esta afección respiratoria. Al virus le siguen por detrás ya y que eran normalmente los primeros en causa de muerte, ¿verdad? Las enfermedades o los problemas circulatorios, los tumores y otras patologías. Esta información hasta el Alto Paraná porque cayó una persona detenida y que habría estado involucrada en el asalto a esta armería en Ciudad del Este. Hablamos de Óscar Germán Vázquez, sospechoso de ser integrante de esta banda que atacaba de esta forma el local de caza y pesca y se habían alzado con 30 armas, así también con un teléfono celular. Todavía quedan otros 3 sospechosos libres. Esto tiene que ver con Reiner Oberhuber, con Lilian Zapata, quienes ayer finalmente participaron de este proceso. En principio tuvimos acceso hasta que posteriormente ya no pudimos acompañar la diligencia en la que la madre biológica y el padrastro de la niña desaparecida en emboscada ya hace más de un año afrontarán el proceso por abandono y violación del deber del cuidado tras esta declaración de ayer jueves en el Palacio de Justicia de Caacupé. La determinación estuvo a cargo de la jueza penal de garantías Blanca Báez. De esta gavilla que fue detectada por agentes policiales. Hablamos de los vaciadores, de esta manera se los conoce y fue detectada esta situación en Ipané, una banda que fue desbaratada. 3 personas detenidas y la policía incautó uno de los vehículos utilizados para desvalijar los locales de sus víctimas. Luego del allanamiento de 2 viviendas, los investigadores advirtieron que habrían más integrantes del grupo que por ahora permanecen prófugos. Los detenidos son Marcio Campuzano, Carlos Andrés Delón y Luis Carlos López, quienes formarían parte de Los Vaciadores, el grupo que desvalijó varios locales entre Ipané y Guarambaré. Durante allanamientos realizados en la jornada, al momento en que llegó la policía hasta la primera vivienda, los sospechosos trataron de darse a la fuga, motivando una persecución. Con el dueño de la camioneta que estaba manejando, inclusive hubo una persecución con los efectivos policiales en el momento del allanamiento
corrió y se tuvo que chocar con el auto de uno de los efectivos policiales. Es decir, que la camioneta en cuestión, porque se identifica plenamente en el circuito cerrado la camioneta que fue utilizada esa noche en el hurto. ¿La característica son, pero no hay diferencia. O sea, no sé qué... ¿Qué pasó ahí, fiscal? El conductor, o sea, el dueño del vehículo, salió de su casa y ahí es donde aparece la policía. Sí, ahí aparece la policía cuando teníamos nosotros la orden de allanamiento, entonces le hicieron para el parate, no sé qué, va a empezar una persecución y ahí se fue y le cerró y le chocó y bueno, hasta resistencia yo creo que también va a estar por ahí. Inclusive días antes me mostró, la víctima me había mostrado en estos días, días antes la misma camioneta estaba al lado del negocio de él, ya más o menos haciendo una pesquisa más o menos, estudiando el terreno y después a la noche se fueron y vaciaron en la bodega. Los detenidos negaron haber participado en los atracos. Uno dijo que solo prestó su camioneta, otro que ni siquiera vive en la zona y el último simplemente se hizo el desentendido. ¿Esa es tu camioneta? Sí. A tu casa es socio, supuestamente cuñas bota. Ay, por caso es a Oruce de las 4 de la mañana, la madrugada Oruce le hace vehículo. No invité cámara veo aquí en la senda hija la yapa. Ahora las horas hablando de... Hablando que ahora por las 4 Oruce hace vehículos, hace poner las 4 ajá basto. Ahora ya tiene socio allá por ese flete. Hace así en las 4 a las socio. Oye, cuál la cámara yo ya voy a mover la mercadería. ¿Y hoy se pelan de camioneta o primera vez? Dos, es primera vez, digo ahí me la 2 veces por decir. Por la vez segunda, digo ahí primera o por segundo. Porque primero buscamos eso en las 4 horas y se la hace vehículo. No, yo me fui para hacerle su paragolpe. Yo soy guerrero, va. Y... ¿Tienes un problemita judicial? Tengo un problemita judicial, exactamente. Pero yo vine recién a la ciudad, en la fecha que hubo el robo ahí yo no estaba por acá. Yo vine el martes. Pero en el circuito parece que se le da a una persona que tiene medio tu misma característica. No, yo el martes vine de Ciudad del Este. ¿Es cierto que en estos días vos tenías mercadería y compañía ahí en tu casa? No, nada que ver. Además, yo he visto el noticiero y no consigue esa campera. El otro, en el noticiero que demuestra, tiene color verde también. ¿Este es tu campera, el negro que vemos acá? Sí, me allanaron en casa. ¿Y por qué crees que llevaron a vos? Y viste, yo tengo antecedentes también. Y creo que por eso. Pero vos no conocés esta bodega, Di. No, nada que ver, no tengo nada que ver. En contrapartida, los investigadores sostienen que estos hombres estaban organizados para delinquir y que si uno se descuida, te roban hasta el pensamiento. No solamente ese caso se le está atribuyendo a esta banda que se dedicaba a desmantelar casas comerciales en hora de la madrugada. Más todavía. Sí, los vaciadores. Porque imagínense toda una banda, 3 vehículos, y es de lujosa, vehículo de una camioneta, marca Toyota tipo Hilux, totalmente equipado. Y de capacidad para cargar cualquier cosa. Otro vehículo y una camionetita por la cual se prepararon para llevar inclusive hasta tu pensamiento si es que estabas descuidando, ¿verdad? Estos son gente, imagínate, de Ciudad del Este, viene para robar. Tenemos asentamientos, grandes asentamientos acá en el departamento central, que de repente estos sujetos vienen a guarecerse a los efectos de cometer hechos punibles y luego abandona el departamento central y la investigación de repente para, porque es difícil identificarle por la situación que ustedes saben que todo el mundo usamos tapaboca, guantes y todos los artefactos que ellos tratan de evitar para que la policía pueda identificar. Luego de allanar las 2 viviendas, una en Guarambaré y otra en Ipané, los intervinientes explicaron que todavía existirían algunos miembros de la banda que permanecen prófugos, pero aseguraron que los vaciadores difícilmente vuelvan a desvalijar un local. 6:44 de la mañana, hoy es viernes 4 de junio y hasta hoy la terminación de cédula es clave para vacunarse cuando hablamos de mayores de 62 años o que vayan a cumplir 62 en el 2021. Hoy la terminación de cédula a tener en cuenta es 8 y 9. A partir de mañana y hasta el domingo, ya los que hayan quedado pendientes, los famosos, entre comillas, rezagados que no hayan podido por A o B motivo. Hoy la terminación
8 y 9 es la que se tiene en cuenta para la vacunación de adultos mayores, insisto, con terminación de cédula 8 y 9, los mayores de 62 o que cumplan 62 durante el 2021. Es importante que se registren de tal manera a que puedan ya, figurar en la lista para el momento en que vayan a aplicarse la dosis. Y a esta hora, a propósito de vacunación, vamos en vivo con nuestra compañera Leila Jiménez. Está trabajando ella, entiendo, desde la Secretaría Nacional de Deportes. Y la pregunta, por supuesto, de Leila, es viernes, está hermosa la mañana. ¿Se está yendo la gente? Buen día. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. El saludo también para Violeta y los televidentes. Y bueno, es importante que la gente que cumpla con estos requisitos que ustedes ya estaban mencionando se acerquen precisamente a los vacunatorios más cercanos. Y quiero que vean ustedes la fila de vehículos que se encuentra ubicada ya aquí en la Secretaría Nacional de Deportes, de gente que viene para ya aplicarse la primera dosis de la vacuna. Si bien hay que decir que hay una diferencia, como bien ya mencionábamos, entre semanas anteriores, donde sí veíamos una amplia participación de la gente en los vacunatorios. Sin embargo, ahora eso prácticamente no se ve, y lo que sorprende y lo que llama la atención y lo que preocupa es la escasa participación, decíamos, de las personas en los vacunatorios. Aquí al menos todavía no comenzó la inmunización, allá la gente de sanidad todavía se está preparando. Sí, ya hay gente que llegó desde tempranito a formar la fila para prever sobre todo lo que tiene que ver también con la cantidad de gente. Me voy a acercar aquí a un matrimonio que ellos llegaron bien tempranito para la vacunación. ¿Qué tal, doña? Bien, perfecto. Graciela. Doña Graciela, ¿ustedes vinieron tempranito acá ya a formar? Sí, 3 a.m. ¿Están de primeritos o no? Primerito. ¿Qué le dijeron? ¿Arranca enseguida? ¿En cuánto 7 tiempo? horas. A las 7 de la mañana. Espectacular. ¿Te dijeron qué vacuna te van a poner? ¿Todavía No. Eso no sé. ¿Qué opinas, doña, acerca de la vacuna? Y que si le toca que vengan. Que es mejor un pinchazo antes que estar en el hospital, ¿verdad? Espectacular. Eso es lo que decimos, doña, porque ahora estamos viendo poca participación de la gente. Ajá. Pero que no tengan miedo. Yo sí tengo un poquito, pero es normal. Lo normal. ¿Con quién viene, doña? Y él es mi marido. El señor que ya se vacunó hace el lunes pasado. El lunes pasado. Sí. Bueno, y ahora ya le trae a la señora que le corresponde también por la terminación. Sí. Así mismo. Me tocó la Sputnik, ojalá que le toque a ella también eso. ¿Su nombre, señor? Juan Carlos. Gracias, don. Ahí está don Juan Carlos, doña Graciela también. Son los primeros acá en la fila para arrancarlo con la vacunación. Me parece que ya se habilitó una segunda fila también, porque ya van a comenzar a vacunar y ahí ya están corriendo los vehículos. De recordar que le tienen que entregar la hoja, en este caso del consentimiento, que ellos firman que acceden voluntariamente a la vacuna, y luego se verifica también la cédula, en este caso la edad y la terminación, y bueno, luego ya proceden a aplicarle la vacuna, que es la Sinopharm, la que se está ya aplicando también en la Secretaría Nacional de Deportes. Así que echa la invitación entonces para la gente que ya cumple con estos requisitos de la edad, la terminación del número de cédula, que se acerque, porque es importante aplicarse esta vacuna. Y lo que decía la señora, ¿verdad? Es mejor aplicarte la vacuna que estar internada en un hospital, y finalmente eso es lo que se pretende. Sí, así es. Gracias, Leila. Nosotros vamos a estar muy atentos. Si bien hay movimiento, hay gente que ya está acudiendo, hay largas filas, podemos decir. De igual manera, en varios puntos no se registra lo que veíamos antes. Entonces, bueno, y decirle a la gente que esta vacuna, la que se está aplicando ahora, que es la Sinopharm, la vacuna china, está pero recontra súper aprobada por la OMS, por varios mecanismos, por varios países, es bastante efectiva. Sí, eventualmente se habló de la necesidad de una tercera dosis, Mariano, Leila, pero no es una cuestión que vaya a ser inmediata. O sea, con las 2 dosis que se garantiza a través de la aplicación de la vacuna ya es más que suficiente, por lo menos siempre para prevenir las formas graves. Son vacunas seguras, así que vayan, aprovechen, no les tengan miedo, porque ninguna de las vacunas que se están aplicando tiene algún efecto. De hecho, ayer se le preguntaba al ministro de Salud si es que alguna vacuna ya tuvo algunas consecuencias o si algún fallecimiento tal vez, y él dijo que no, que hasta el momento no manejan la información, que obviamente van a investigar, pero hasta ahora no hay nada. Entonces no hay excusa para decir que alguna vacuna es peligrosa, que nos puede generar problemas. No,
todas están ya aprobadas, todas se están aplicando en diferentes países del mundo y nosotros también tenemos que aprovechar ese beneficio a no tenerle miedo. Ese es el mensaje. Claro, y también el tema de compartir esos videos o esas informaciones que poco o nada aportan, ¿verdad? Para que la gente sea consciente de lo importante que es acudir a los vacunatorios. Así que, señora, señor, aproveche, cuídese. Esto de vacunarse definitivamente es un cuidado a tiempo. Sí, hay señor. que hacerlo también a tiempo para que se puedan ver los efectos posteriormente. Porque, una vez más insistimos con lo que decía yo, que es importante, ¿verdad? Entender. No es que esto va a evitar que te agarre el virus. Te podría agarrar, pero de manera leve. O sea, no vas a requerir hospitalización, terapia, nada. Así que hay que mirar un poco de ese lado. Así que, Leila Jiménez, muchas gracias por los detalles ahí desde la Secretaría de Deportes. Dale, señor, en breve inicia aquí ya la vacunación. Hasta Muy luego. bien, muchas gracias. En minutos más, Leila está ahí acompañando a los que van a vacunarse en la Secretaría Nacional de Deportes. Hoy, terminación 8 y 9. Bueno, vamos a hablar un poco de Bristol y estoy mirando acá porque me encanta esto que te voy a contar. Llegó a Bristol el combo golazo. Sí, así es. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Y esta oportunidad que tenés acá, TV WIM 32 pulgadas más el soporte. Precio normal, 18 cuotas. A ver un poco, ahí está. 18 cuotas de 123.000 guaraníes es ahora el precio, te vas a ahorrar 270.000 guaraníes. Tenés que aprovechar esta y otras promos en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. De la mañana tenemos que seguir con más información en vivo y en directo. Efectivamente, vamos hasta Fernanda Chamorro, está creo navegando en las aguas del río Paraguay y por supuesto ante esta situación porque dice que está bajando considerablemente el nivel del río. Fer, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Violeta, ya les decía a los compañeros de la mañana de cada día, no me pidan bailar en este lugar porque estamos en medio del río Paraguay, aquí es cercanías del puerto de Asunción, para hablar un poco de esta situación que preocupa bastante, Mariano, Violeta y televidentes. Un nivel del río que teníamos o que estamos teniendo en un nivel bastante bajo. Principalmente. Esto preocupa para la navegabilidad, para los trabajos que realizan varias instituciones, entre ellas la Dirección de Navegación y Puertos, todo lo que hace referencia también a instituciones relacionadas con el agua, por qué no decir también ESAP, que de hecho están realizando trabajos de prevención, planes de contingencia, para que los niveles que se tienen bastante bajos no afecten a los demás trabajos que dependen de esto. Para hablar... Bueno, ya en instantes volvemos otra vez hasta Fer, que permanece allí recorriendo un poquito lo que es la zona de la Bahía de Asunción. Efectivamente, Bahía de Asunción, y habrá que ver también los pedidos que se realizan por parte de los exportadores principalmente, que recordarán ustedes, por ejemplo, el problema que se tenía semanas atrás nomás con el río Paraná, por ejemplo, para cruzar allí la zona de afluencia de ese cauce, y qué pasa posteriormente con el tránsito también sobre el río Paraguay para el cruce de estas mercaderías, que había sido por muchísimas pérdidas por el tema del alquiler, de la parte del flete mismo, el tema de los lugares donde deben quedar también esperando, ¿verdad?, para poder continuar con la marcha. Así que implica todo un aspecto económico también el hecho de que baje el nivel del río Paraguay. Totalmente, y preocupa bastante porque estaba leyendo recién también que en Alto Paraguay se da la misma situación, la sequía es muy dura y de hecho también estaban avisando ya desde organismos internacionales que
el fenómeno de la niña va a impactar con mucha dureza, así que no se prevén precipitaciones y hay que buscar salidas alternativas a esta situación porque también nos puede complicar en lo económico, que de hecho ya estamos allí bastante complicadito, ¿verdad? Efectivamente, enseguida vamos a estar hablando de eso, ya son las 6:59. No olviden que pueden comunicarse con nosotros, enviar siempre sus reportes al 0985-625-000. ¿Sí? Esa es la línea de WhatsApp. Pueden enviar fotos, videos, reportes, cualquier situación que quieran compartir con nosotros. Estamos aquí siempre atentos y a disposición. Así es. En instantes vamos a hablar de qué es lo que pasa en Concepción con la situación del oxígeno, ¿verdad? Que era un tema que ya lo veníamos hablando desde el fin de semana pasado y hay nuevamente complicaciones. Pero eso en instantes. Porque ahora... Es así, porque ahora vamos a marcar títulos. Venimos enseguida. Más de 3.200 contagios. El Ministerio de Salud confirmó este jueves 3.262. Hoy es viernes 4 de junio, estamos haciendo el primer reporte. Enseguida seguimos hablando de más información, tema oxígeno que de verdad preocupa porque hay un pronóstico muy poco alentador para este fin de semana en la zona norte del país. Y a propósito de pronóstico, Vigo, ¿cómo estás? ¿Cómo se vienen estos días? ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte nuevamente, a toda la gente que está uniéndose ahora al equipo enorme que tenemos aquí en Primer Reporte y gracias, por supuesto, por estar del otro lado. Y queremos compartir también los datos desde la Dirección de Meteorología, si les parece, una temperatura muy agradable de 24 grados con la humedad al 60% y vientos a 18 kilómetros por hora con dirección noreste. Para hoy esperamos una máxima de 34 grados, calor que se va a sentir y cerrando ya esta jornada con temperaturas entre los 25 y los 31 grados. ¿Hay algún plan para este fin de semana? Dentro de las medidas, por supuesto. ¿Cómo va a estar el tiempo? La respuesta la tenemos aquí. 23 de mínima, 35 de máxima para mañana sábado, con la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Para el domingo, una mínima de 20 grados, una máxima de 23, también con la misma perspectiva, si se fijan. Ahora, para el lunes vamos a tener ya precipitaciones y esto se queda hasta el martes. Mínima de 19 grados, máxima de 24 para el primer día laboral de la semana. Y para el martes, una mínima de 18 grados y una máxima de 25, es lo que dice la Dirección de Meteorología. Hablando recién con Fernanda Chamorro y de hecho vamos a volver acá a la zona de la bahía de Asunción donde ella está navegando para hablar un poco de esta situación de la bajante. Así es. ¿Cómo te va, Fer? Retomamos el contacto contigo. Adelante. Bueno, retomamos, Mariano, para mostrarles esta hermosa imagen ahí que nos está regalando justo Espínola en cámaras, para mostrarles un poco también cómo va amaneciendo en este sector y hablar, como decíamos, de esta preocupación que se tiene con respecto al nivel del río que se ubica en cifras bastante bajas. Para hablar con respecto a ese tema, ya estamos aquí con el capitán de corbeta, Jorge Coronel, para que nos explique un poco también, como director de hidrografía, ¿estamos realmente en niveles críticos o cuál podría ser la palabra adecuada, capitán? Sí, muy buenos días para todos. Relativamente estamos en un nivel no bastante... tiende a ir a un estado más crítico con el estiaje que se precipita en esta zona por la sequía predominante. ¿Cuáles son los números que se tienen en estos días o por lo menos la última cifra registrada? Bueno, hoy amanecimos con estacionado en cuanto a la altura en los principales puertos acá en Asunción. Esperemos que con los días venideros ya vayamos teniendo lluvias que sean relativamente importantes para poder otra vez que el caudal nuevamente pueda estar en su nivel óptimo. ¿Qué se espera? ¿Es necesario que haya, capitán, una lluvia muy grande o con que vengan algunas precipitaciones ya nos van a servir? Bueno, según el comportamiento cíclico, esto debería de ayudar mucho, ¿verdad? En cuanto a una lluvia no muy importante, pero que ronde por lo menos los 30 milímetros en estos meses, incrementaría mucho el nivel del río.
¿Hasta cuándo podríamos estar con estos niveles bajos según las estimaciones que tienen? Bueno, en la segunda quincena esperemos que hayan lluvias importantes. La tendencia es que va a ir descendiendo en forma muy ligera, ¿verdad? Muy deliberada. Pero esa tendencia a la baja como que se va a seguir teniendo entonces posiblemente después en los próximos meses. Exactamente. Todo depende de las lluvias que vengan, ¿verdad? Si bien nosotros estamos no en un nivel crítico, como dije en un principio, pero esperemos que la lluvia sigan viniendo ya en estos meses. Claro. Ahora, lo que le preguntaba, capitán, ¿es normal tener en esta época del año, entre mayo, junio, ya desde hace bastante tiempo, esta situación en la que se tienen estos niveles bajos? Bien, por el nivel medio de las crecidas, generalmente en los primeros días del mes de febrero hasta los primeros días del mes de mayo, generalmente hay una creciente relativa. Muy bien, vamos a ver la forma de ir retomando nuevamente la comunicación con Fernanda. Comprenderán ustedes que ella está navegando, está ahí en el río Paraguay, pero sí la situación ya ha sido plenamente explicada en torno a la bajante, la expectativa que se tiene, y ahora habrá que ver qué solución se podría dar con el tema del dragado y compañía, que suelen expresar siempre que ayuda a la navegabilidad por esas aguas. Nuevamente hablemos de la situación del oxígeno en el departamento de Concepción. De hecho, el director de la primera región sanitaria, el doctor Hugo Cabrera, viene demostrando su preocupación ya con bastantes semanas de anticipación, y se estima que la cantidad que existe ahora mismo solo va a abastecer hasta el lunes, lo que va a significar que los familiares van a estar más que pendientes, expectantes y por supuesto preocupados durante el fin de semana. La última recarga que se hizo se realizó el miércoles, luego llegaron 50 balones que fueron enviados de Asunción y posteriormente hicieron lo propio camiones cargados con oxígeno líquido para llenar los 2 tanques con los que cuenta este Hospital Regional de Concepción, ¿verdad? El que está teniendo mayores problemas porque recibe por su capacidad a personas de diferentes puntos del departamento. Este tipo de situaciones, decía el director de la primera región sanitaria, se van a repetir constantemente atendiendo que la demanda es muy alta. Son al menos 500 los casos positivos por semana en el departamento, de los cuales, decía él, mínimamente 30 necesitan internación, UTI, y la cosa se complica. También hacía un llamado de atención a la ciudadanía para recuperar la conciencia colectiva en cuanto a la situación del COVID en ese punto. A zona de Caazapá, ¿sí? A esta ciudad donde la situación está complicada y hablan de que el área respiratoria del Hospital Regional de Caazapá se encuentra colapsada. Se cuenta en la unidad con 18 camas disponibles, pero actualmente hay 24 pacientes internados, por lo que se está buscando la forma de habilitar más salas de internación, reforzar el personal de blanco y de apoyo, ya que los que están ya se encuentran muy cansados. La doctora Anne Belencier estuvo hablando respecto a esto, también familiares de pacientes que reclamaban justamente la respuesta por parte de las autoridades. Que necesita terapia tenemos en este momento aquí en el Hospital Regional de Caazapá. En este momento un paciente va a ser trasladado a la ciudad capital y otro se está buscando cama, creo que hacia Encarnación, están haciendo los trámites para el traslado. Es muy difícil conseguir cama de terapia. Sí, sumamente difícil, prácticamente es imposible, por decirlo así, ¿verdad? Como es muy dinámico, ¿verdad? Y se ingresan en una lista de espera, entonces va viendo quién
¿Quién más? ¿Hay también criaturas que están internadas? Sí, tenemos criaturas. Teníamos 4 criaturas, 4 niños, pero en estables, no en el estado de gravedad. Hasta ahora no requirieron ninguno el traslado para terapia. ¿Hay también jóvenes, doctora? De hecho que sí, tenemos pacientes jóvenes, ¿verdad? El que va a ser trasladado ahora, sí, de edades bastante jóvenes son, 43. Niños tenemos 4 internados. Habría que ver si hoy ya nos salieron de alta porque todo es muy dinámico, pero estábamos manteniendo 4 o 5 niños internados al día, sin requerimiento de terapia, pero sí con requerimiento de oxígeno. Muy bien, muchas gracias por la Fuente Paraguay y para SNT. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A sentirte bien del alma porque todos necesitamos vivir. Ay, cueva eres no yo miri. Maná para la desobediente, porque existe. Porque existe y hay que respetar. La vida es una vida, un regalo de Dios. Ya jugué tereíta la de la vida, porque ya lo va otro. Estamos expectantes para la definición del salario mínimo, si es que así se va a dar, y esto atendiendo que todavía faltan algunos elementos para la definición, y propiamente esto guarda relación con los datos del Banco Central del Paraguay con relación al índice de precios del consumidor, y también se espera la designación del representante de los empleadores que debe salir por decreto. Esto lo refirió la directora del Trabajo del Ministerio, Karina Gómez, y también presidenta del Consejo Nacional del Salario Mínimo. La ley 5764 establece el estudio y posibilidad de ajuste según la variación interanual del IPC, que al mes de mayo fue del 3.7%, independientemente a que el año pasado no hubo ajuste. Ahora se estudiará considerando la variación interanual desde junio del 2020, por lo que se aguardan esos datos, según decía la directora del Trabajo, como mencionábamos. La decisión se conocerá en el transcurso de los próximos días, ya que el decreto debe salir a más tardar el 30 de junio. Se presume que el monto estaría entre los 50 y 81 mil guaraníes. Son las 7:13, 7:13. Estamos de vuelta con más información y esta en el ámbito tributario, porque tenemos que hablar de un nuevo decreto que fue firmado por el presidente de la República, el 5391/2021, que mantiene la reducción del 30 al 15% como renta neta del precio de la operación en cuanto al impuesto a la renta empresarial, que van a mantener su vigencia hasta el 31 de octubre. Y en ese sentido, volviendo al decreto 5391 que ya les mencionaba, el 30 al 15% como renta neta del precio de la operación, monto sobre el cual se aplicará la tasa general del IRE para realizar la retención a las personas físicas, pequeños productores, cuando adquieran minerales terrosos extraídos a través de molinos. Y posteriormente también hablemos del decreto 5392 del año 2021, que también mantiene la reducción del 30 al 10% como renta neta del precio de la operación, sobre la que se aplica la tasa general del IRE para realizar las retenciones a las personas físicas, es decir, pequeños productores, cuando adquieran productos agrícolas, frutícolas, hortícolas y pecuarios señalados en los incisos D y E del artículo 90 de la Ley 6380/2019.
Hablemos un poco de la actividad legislativa. Para los próximos días se prevé una reunión en el Senado con el ministro de Hacienda y el ministro de Salud para gastos del tema salud, COVID y demás, y también para una cuestión que tiene que ver con pensión a adultos mayores. Pero, por otra parte, en la Cámara Baja atiendan bien, porque todas las bancadas prácticamente emitieron una nota al Poder Ejecutivo para exigir el redireccionamiento de recursos no ejecutados de todas las instituciones con el fin de comprar oxígeno y equipamiento luego de desabastecimientos que se registraron en diferentes puntos, como en el Hospital Regional de Concepción y en otros lugares en donde se viene hablando de esta situación. Además, también se aprobó un proyecto de resolución que insta a los gobernadores e intendentes de todo el país a redireccionar recursos para el apoyo financiero a hospitales con pacientes respiratorios. Esto fue presentado por el diputado Emilio Pavón. La diputada del partido Patria Querida, Rocío Vallejos, por su parte, lamentó que no haya rendición de cuentas para conocer a dónde fueron destinados los recursos del Ministerio de Salud. Cuestionó también que contradictoriamente se aprueba un aumento presupuestario de 1.300 millones de guaraníes para la Corte. Seguimos informando en este primer reporte y vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el Club Cerro Corá. ¿Recuerdan este club allí muy cerca de la avenida Madame Lynch, a modo de referencia? Quien más, quien menos, al pasar por ahí veía justamente la fachada de este club imponente que tendrá que ser demolido, al menos en parte, luego de todo un proceso judicial con el que se llevó a remate la mitad de esta propiedad, una propiedad que pertenecía a terceros, por lo cual, bueno, el trámite corrió propiamente. Pero hay una particularidad, y presten atención, porque además de la demolición que ya se está realizando en medio de protestas, la oposición de los vecinos, pero hay que decir que los nuevos dueños ya tienen la orden municipal para tirar toda la estructura de este emblemático equipo, que incluso llegó a ser campeón aquí de primera. Y lo que les decía, lo que pasó en las últimas horas es muy preocupante. Van a ver las imágenes de uno de los equipos, una de las maquinarias, una excavadora específicamente, que habría sido incendiada de manera intencional. Tenemos por ahí las imágenes, ¿sí? Porque Judith Colexa también estuvo recorriendo ahí por el lugar. Este es el video. Ahí se ve el momento en que se está incendiando esta retroexcavadora. Referentes que llevan adelante esta demolición no quisieron hablar con nuestro equipo, prefirieron llamarse a silencio, mientras que veremos en el transcurso de la jornada qué más dicen los vecinos, porque surgió una hipótesis muy sugerente, al menos en la denuncia policial, donde el encargado de cuidar la obra manifestó que supuestamente en una manifestación vecinal él había escuchado la amenaza de algunos vecinos de quemar supuestamente este tractor. Entonces ahí se vuelve tensa la situación y habrá que ver, por supuesto, la investigación de qué manera se encara, pues hablamos de un perjuicio importante a este equipo, esta empresa que lleva adelante la demolición del Club Cerro Corá.
9:36 y vamos a hablar un poco también de la llegada de vacunas. 134.400 dosis de AstraZeneca que llegaron a través del mecanismo COVAX, un cargamento que se venía anticipando y que se esperaba de hecho para mayo y finalmente llegó en los primeros días de junio. Inicialmente se hablaba así con 40, finalmente llegó casi al término del partido con Paraguay, así que para que manejen un poco los horarios. Estas dosis se van a distribuir de la siguiente manera: 98.000 para segunda dosis, segunda aplicación de aquellos que recibieron ya la primera dosis en los meses pasados, y 36.000 y piquitos se van a distribuir para la primera dosis, según lo que explicaban desde el Ministerio de Salud. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de las vacunas en Paraguay, en este caso la vacuna AstraZeneca, que les va a llamar la atención que no se llama realmente AstraZeneca, tiene un nombre que fue cambiado en marzo, luego de algunos sucesos a nivel mundial, pero nosotros la conocemos como AstraZeneca y es del laboratorio AstraZeneca, que es sueco-británico, y la Universidad de Oxford. De origen tiene esta vacuna, el origen que tiene esta vacuna es del Reino Unido, una eficacia del 76% luego de la primera dosis, y luego de la segunda dosis hablamos de un 82%. Les decía que tiene un nombre particular, se llama Vaxzevria. Ese es el nombre realmente de esta vacuna, pero como decíamos, le conocemos como AstraZeneca por el laboratorio que la fabrica precisamente. Es una vacuna del tipo vector viral y según lo que se explica, lo que hace esta vacuna es enseñarle al organismo, en términos prácticos, en términos cristianos, como se dice, le enseña al organismo a que cuando se enfrente al virus, posteriormente sepa cómo combatirlo, sepa cómo defenderse. Eso es lo que hace una vacuna del tipo vector viral, que es una formulación un poco nueva, podemos decir, en el mundo de la ciencia, pero que tiene muy buenos efectos y positivos por sobre todo. La conservación es de 2 a 8 grados, es lo que habitualmente nosotros manejamos aquí con las vacunas que tiene el PAI por lo general, y el intervalo es de 8 a 12 semanas según estudios europeos que han determinado que este es el intervalo en el que se encuentra mayor efectividad, ¿verdad? Una efectividad aún mayor. Y hay una particularidad también con esta vacuna, que se ha demostrado que tiene efectos positivos, una efectividad alta ante la variante, por ejemplo, británica, la sudafricana también, y eso es muy importante porque el mundo se preguntaba qué va a pasar con las vacunas y las nuevas variantes. Bueno, ya tenemos una respuesta, que esta vacuna es altamente resistente. Así entonces, nosotros estamos aguardando. A las 8 se realiza una conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud para hablar un poquitito, tanto actualización epidemiológica como también conocer cómo va a continuar el esquema nacional de vacunación anti-COVID. Recién estábamos hablando de que pueden comunicarse con nosotros y enviarnos diferentes reportes, y justamente recibimos al WhatsApp del canal este flyer, esta invitación que es para una maratón. Pero escuchen bien y fíjense la particularidad: maratón para la compra de balones de oxígeno y reparación de compresor de aire comprimido. Tenemos por ahí esta ya es la imagen de la maratón, ¿cierto? Sí, que se está realizando tanto hoy en la Plaza de la Paz. A las 8 de la mañana comenzó esta actividad. El objetivo es juntar 50 millones de guaraníes. Ahí hay algunos contactos también, pero como decíamos, en la Plaza de la Paz es donde está este grupo de jóvenes solidarios. Son de una organización Pintando Sonrisas que se dedica justamente a llevar adelante este tipo de actividades. Maratón para la compra de balones de oxígeno y reparación de compresor de aire comprimido.
Bueno, 7:57, tenemos imágenes ya desde el Ministerio de Salud y vamos a ir adelantando un poco esto que de hecho se registra a partir de las 8 y es la conferencia semanal por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así también como Vigilancia de la Salud. Lo que se espera es, por supuesto, el reporte epidemiológico, generalmente lo da el doctor Guillermo Sequera. Sí, es así. Vamos a ver quiénes son los que hablan hoy, si es que nuevamente aparece o no el doctor Castro atendiendo a la continuidad del programa de vacunación, cómo se va a hacer y por supuesto la expectativa que hay en torno a la llegada de más vacunas, porque este lote de vacunas que llegaron, más de 130.000, ¿verdad?, que habían llegado, en realidad con la reserva, lo de la segunda dosis, así también lo que tiene que ver con esa primera dosis que quedaron con un margen de 38.000, bueno, termina siendo poco. O sea, viene luego a cuota y termina siendo poco otra vez o corto, por así decirlo, el alcance que va a tener esta inmunización. Entonces la expectativa que en torno a la llegada de las dosis de Moderna para el sábado y de ahí el más verá cómo sigue el cronograma. Que ojalá lleguen realmente el sábado porque va a beneficiar a embarazadas. Y se estima que hay 60.000 embarazadas con 20 semanas de gestación en adelante, según lo que se reportaba desde Salud. Al momento, a la fecha, 357.887 vacunados en la República del Paraguay, un número bajísimo todavía, pero estamos llegando al 5% recién, ¿verdad? Como para contarle un poco a la gente de eso. Vos sabés que a mí me gustaría también en algún momento tener la oportunidad de preguntar el tema de la vacunación, porque recién nos escribía acá un amigo, Hugo Isasi, a contarnos que en Azapá, por ejemplo, en el barrio donde vive su mamá, dice que todos sus vecinos ya en edad no se quisieron ir a vacunar porque comenzó a correr una información, un comentario ahí. Entonces, el tema de las fake news o noticias falsas, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber a nivel interior del país cómo están los porcentajes, si la gente está o no acudiendo, porque siempre vemos Secretaría Nacional de Deportes, siempre vemos locales UNACE, los locales aquí en Asunción y área central, pero ¿qué está pasando en el interior, verdad, respecto a esa vacunación? ¿Por qué? Porque, fenómeno Cazapá, mucha gente en los hospitales, ya no hay camas, están sobrepasados, incluso hay más pacientes que están siendo atendidos en silla, pero en contrapartida, ¿cómo está el tema de la inmunización por ese territorio, por esa zona, hacia el interior? Totalmente de acuerdo contigo, Mariano, es muy importante. Y si bien se hablaba de que había mayor interés en el interior, esto que vos decís sale en contrapartida un poco con eso que se afirmaba previamente a las 8, o sea, en instantes nada más la conferencia de salud. Por supuesto, la presencia, por supuesto, de ustedes siempre del otro lado. Muchas gracias. Y ahora vamos a actualizar un poquito los datos del tiempo. Atención, porque desde Meteorología están anticipando un sistema de tormentas que va a ingresar a partir de mañana. Hoy todavía tranqui el asunto, no hay mayor novedad, sí, una temperatura calurosa, pero a partir de mañana se va a complicar. 24 grados 4 la temperatura, el cielo escasamente nublado y la humedad al 59%, vientos a 15 kilómetros por hora con dirección nor-noreste. Para hoy esperamos una máxima de 34 grados con el cielo parcialmente soleado y vamos a descender en horas de la noche a temperaturas entre los 25 y los 31 grados. Lo que decíamos, este sistema de tormentas que va a ingresar a partir de mañana, mucha atención con eso, en diferentes puntos del país, se estima una mínima de 23 grados y una máxima de 35 para el sábado. Para el domingo persiste la inestabilidad, el tiempo severo, mínima de 20 grados, máxima de 23 y a partir del lunes aparentemente se instalan las precipitaciones en diferentes puntos con una mínima de 19 grados, una máxima de 24 y para el martes mínima de 18 grados y una máxima de 25. De esta manera le denominaban a una mujer que fue detenida en el transcurso de las horas pasadas en la ciudad de Asunción. Un operativo impresionante, un despliegue importante en el barrio que vamos a comentarles ahora, porque ya tenía en su poder pocas dosis, ¿sí? 7 piedras de crack nada más y un poco de marihuana en gramos, pero lo que se dice, lo que se habla de esta mujer es que ella era la mayor distribuidora de la zona y es por eso que generaba preocupación y se logra su detención. Estaba en la vía pública del barrio Santa Ana y luego de la denuncia de varios vecinos finalmente se pudo dar con ella. Un procedimiento sobre aprehensión de una persona de sexo femenino por tenencia de estupefacientes. Una persona reside hacia
zona baja. El procedimiento en sí se realizó ahí sobre 45 proyectadas y Antequera. Se trata de Alicia Concepción Peralta, alias la reina del crack. Es una persona conocida en la zona, cuenta con varios antecedentes por el mismo caso, por tenencia y comercialización de estupefacientes. Fue derivado hasta esta comisaría. Los procedimientos se realizó conforme a lo que corresponde. Ahora se encontró en poder de la misma crack y marihuana. En este momento ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿Qué cantidad tenía, comisario? Tenía 9 moñitos de crack y en un tupper, medio tuppercito era plástico, marihuana. Comisario, ¿la misma ya estaba siendo seguida por ustedes? Nosotros ya estábamos teniendo pistas sobre eso, teníamos ya algunas informaciones que se dedicaba a esa negociación ilícita. Estamos haciéndolo cierto seguimiento y hoy pudimos dar a ella. Luego de que el Ministerio Público diera a conocer nuevas evidencias, nuevos elementos en la investigación que involucra a Patricia Zamudio, ex titular de Petropar, también a su marido y otras personas, ya hay una nueva fecha para audiencia preliminar y será el próximo 29 de junio a las 9 de la mañana. Zamudio, su esposo José Costa Perdomo y otras 4 personas son investigadas en torno a la compra de agua tónica y otros insumos supuestamente sobrefacturados dentro del contexto de allá el inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Rápidamente hasta el Ministerio de Salud, ya lo escuchamos al doctor Guillermo Sequera de Vigilancia de la Salud. Buenos días, gracias Gerardo. Bueno, voy a compartir con ustedes los datos epidemiológicos de la última semana. Siguiente. Como podrán ver, Sudamérica sigue todavía, es la región del mundo con más casos y fallecidos por semana en los últimos meses prácticamente. Todo lo que es América del Norte, Estados Unidos, Canadá presentan un descenso, un ligero ascenso, pero en líneas generales están por debajo. Asia, Europa, Oceanía, todo por debajo. Sudamérica es la región del mundo con más casos. Siguiente. Dentro de Sudamérica, los países que estamos en la región, todos estamos con casos, por eso todas las regiones están en alza, ¿no? El número de fallecidos sigue estando Uruguay en el primer lugar, lo ostenta más o menos de hace 2 meses. ¿Sí? En unos días de la semana pasada Paraguay estuvo en ese podio, pero igual toda la región se encuentra en alza. Argentina en un ascenso importante, Colombia lentamente también en ascenso, Bolivia también, Chile relativamente estancado y Ecuador después de lo que fue el año pasado prácticamente el fenómeno de mortalidad están viendo, aunque ven muchos casos, hay relativamente comparado con los países de la región tienen pocos fallecidos. Siguiente. Bueno, la situación de nuestro país, como ven en la última semana tuvimos un 8% más que la semana anterior, nos vamos superando. Y aquí lo que llama la atención es que la zona del país que más crece es la zona verde, como ven ahí. ¿Cuál es la zona verde? Espero que no tengan las referencias. Son todos los departamentos por fuera de Central, Capital, Alto Paraná y Itapúa. Fíjense abajo, el gris es Itapúa con un ascenso permanente. Vamos a mirar después cada región. Pero sí, quiero destacar que hoy la epidemia está tomando fuerza en todo el resto del país. Vamos a mirar parte por parte. Siguiente. En Central y en Capital volvimos a ver un repunte del 7% en Central, eso estamos hablando de mucho, casi 8.000 casos en una semana en Central. Siguiente. Y como verán, todo lo que es Alto Paraná, Caguazú, Cordillera, Guairá, Cazapá, todos con datos altos, muy altos, en sus picos históricos. Siguiente. La región sur sigue superándose. Impresionante como en Itapúa cada vez tenemos más casos. Itapúa, más de 1.600 casos en una semana. Paraguarí en ascenso, Misiones, Ñemucú, aunque los números son más pequeños, para esas poblaciones es mucho estar detectando esa cantidad de casos. Entonces, todo el sur, prácticamente todos los departamentos en ascenso de casos. Siguiente.
El eje norte también mostrando lo mismo. San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay. Y eso que en Amambay muchos de los reportes se hacen del lado brasileño. Nuestra población consulta mucho el sistema de salud de Brasil. Entonces prácticamente estamos viendo, siguiente, lo que es Chaco, también volvimos a ver un aumento de casos en Presidente Haye, en Boquerón y en Alto Paraguay. Parece que está estable, pero tener 30 a 25 casos en Alto Paraguay para que se detecten allá. Y para la cantidad de población que tiene ese departamento, que es tan grande, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, prácticamente todo el país está, digamos, vamos a ver las zonas rojas para hablar en esos términos. Siguiente. Aunque no se ve bien el fondo. Lo importante es destacar que en las últimas 2 semanas, este es nuestro mapa de riesgo que les recomiendo siempre, que cada lunes visiten. Veamos cuáles son los municipios principalmente, más que el departamento, que está siendo afectado, que están rojos, que tienen la cantidad de casos muy superior para lo que corresponde a su población. Prácticamente en todas las regiones sanitarias tenemos casos. El 94% de los distritos del país están afectados, prácticamente todo el país está afectado. Y quienes tienen nivel 4 de transmisión, o sea, la transmisión comunitaria altísima. Obviamente acá en Central y Capital está al 100%. Eso significa, en términos coloquiales, que si acá, entre todos los que estamos, sí o sí hay 2 o 3 que tienen y no saben. Si no nos cuidamos, va a haber un brote. ¿Sí? Eso significa, cuando el nivel de transmisión está en nivel 4, alto, en alerta, zona roja, significa que sí o sí, cuando hay 10 personas, hay 2 o 3 que ya tienen y están a punto de contagiar. Siguiente. Y aquí quiero hablar un poco de la edad y el perfil de los que fallecen. Y en azul los casos. Fíjense un poco en azul, si distribuimos por edad, el 100% de los que se distribuyen, ¿cómo distribuimos por edad los casos en azul? Van a ver que la mayor cantidad de casos está entre los 20 a 29, 30 a 39, después 40 a 49, y luego va descendiendo la cantidad de casos. Pero la distribución de los fallecidos, ¿cómo es? Fallecen más los de 60 para arriba, 60, 70, 80 y más. Ahí está el 70% de los fallecidos, está ahí. Y de 50 a 59 hay un 16%. ¿Sí? En otros términos, el 70% de los fallecidos está entre los mayores de 60. Y después de los menores de 60, prácticamente la mitad o un poco más se encuentra entre 50 y 59. Esa es la edad por menores de 60, donde están la mitad de los fallecidos jóvenes, digamos. Quiero insistir en esto porque el director del PAI va a comentar algo al respecto con respecto al plan de vacunación. Siguiente. Algo que quiero destacar también, un trabajo que venimos haciendo, prácticamente todos los países de la región poco a poco van presentando los datos de exceso de mortalidad. ¿Qué significa eso? Dejemos de contar los fallecidos por COVID. Vamos a contar los fallecidos totales por todas las causas, por infarto, por accidente de tránsito, todo. En gris, en el fondo de gris, van a ver, está el promedio histórico ahí. ¿Sí? En ese celeste o verde agua, no sé qué color realmente es, pero en ese van a ver que es el 2020. Fíjense que más o menos igual que los años anteriores, inclusive a veces por debajo, en el periodo de la cuarentena total, moría menos gente. De hecho tenemos registros de que hay un montón de menos fallecimientos de niños, por ejemplo el año pasado. Y al final del año ya estamos por encima. Si había como 600 muertes habitualmente por semana al finalizar el 2020, en los históricos, en el 2020 ya estamos con 800 muertes. Hay 200 muertes más por semana, o hay como un excedente. Eso es COVID. Pero entrando en el 2021, que es la curva roja, fíjense cómo enero, febrero veníamos bien, y a partir de marzo, de tener 600, en todos los históricos, tener 600 fallecidos por todas las causas, estamos alcanzando más de 1000 fallecidos por todas las causas. O sea que aparte de COVID, todas las otras patologías siguen. Los infartos, los ACV, el cáncer, sigue matando, como siempre, como dentro de los números históricos. Sobre eso se suma COVID. Esto quiero insistir porque hay mucha gente que dice que estamos reemplazando esos otros fallecimientos por COVID. Que estamos inventando de que el infarto, un cáncer ahora es COVID. No, fíjense, sigue muriendo la gente por cáncer, sigue muriendo la gente por EPOC, por infarto, por ACV.
por accidente de tránsito. Ya recuperamos el ritmo, la economía está activada. Vuelve a fallecer la gente que fallecía de eso, pero a eso le sumamos COVID y estamos viendo que de tener 600 muertos por semana estamos teniendo casi el doble de muertes de lo que habitualmente hay por todas las causas está ocurriendo en Paraguay. En Perú fue 5 veces más, en Madrid fue 3 veces más. Lo ideal es no llegar a eso, ¿sí? Estamos en ascenso, como ven esa curva roja. En línea general, el 2020 se cerró con un casi 12.8, 13% más de muerte que todos los históricos, que el promedio de los históricos, ¿sí? Y probablemente el 2021 va a ser mucho más que eso. Siguiente. Y aquí quiero pasar a una de las causas de mortalidad que nos preocupa mucho. La mortalidad materna, que es un indicador durísimo de cómo está la salud de un país. Si bien los históricos de mortalidad materna en nuestro país son altos comparados con varios países de la región, veníamos con un trabajo muy intenso en los últimos años y venía descendiendo. Y el año pasado fallecieron 80, cuando años anteriores fallecían mucho más. Entonces vemos un descenso importante. El año pasado cerramos con 80 fallecidos y tuvimos una embarazada fallecida por COVID. Este año estamos recién a mitad de año, ya tenemos 79 fallecidas madres y el 62%, 49 fallecieron por causas relacionadas al COVID. Un número muy importante. Y estamos a mitad de año recién. Y alcanzamos prácticamente como cerramos el año pasado, nos queda toda la otra mitad. Si seguimos a este ritmo, vamos a duplicar esto. Y vamos a alcanzar números o valores de mortalidad materna de décadas pasadas, de hace 20, 30 años. Estamos retrocediendo. Entonces, este es un llamado de alerta, por un lado, para el sistema de salud, para los trabajadores de salud, la atención especial que tenemos que poner sobre las embarazadas. De hecho, también el director del PAI va a hablar sobre las vacunas para esta población. Pero también para las embarazadas, para cuidarse. Como dije hace un par de conferencias de prensa, no es época de estar haciendo baby shower. Sí, cuidemos a nuestra embarazada. ¿De dónde son principalmente? En Central destaca Alto Paraná para la población ser el segundo departamento, la segunda región con más muerte materna. Central es altísimo también, pero bueno, hay 2,5 millones de habitantes. Podemos ajustar por eso. Alto Paraná asusta los números de mortalidad materna que tiene. Caguazú también, Itapúa, Concepción, Paraguarí. Y bueno, prácticamente la mayoría de los departamentos del país tienen por lo menos un registro de mortalidad materna, ¿sí? Y esto suma y sigue, gente. Más de 1.500 casos positivos tuvimos entre las embarazadas por COVID. De esos murieron 49. Eso es 3.3% de muertos. Cuando nuestra letalidad general en el país está alrededor de 2.3, 2.4. Cuando las embarazadas, 3.3. Casi un 50% más de mortalidad. Y no es así en todos los países. Eso significa que acá estamos haciendo algo mal. ¿Sí? Siguiente. Bueno, hasta aquí mi parte. Te dejo al director del país. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Voy a compartir primero lo que corresponde a cómo vamos desarrollando el proceso de vacunación. Ven ustedes en la gráfica, tenemos total de vacunados al cierre parcial de ayer a las 17 horas, 355.185 personas. Total de dosis administradas obviamente es diferente porque se tiene que tener en cuenta las personas que ya van con 2 dosis recibidas. El día de ayer, 8.734 personas recibieron la primera dosis y la segunda dosis 2.106. Esta cifra que ustedes ven del número es el promedio que estamos encontrando incluso desde el inicio del proceso de vacunación. Siempre oscila alrededor de 8.000 personas por día el número de vacunados, a pesar de ir descendiendo el límite de edad. Entonces, una cosa es la percepción que tenemos en los vacunatorios
y vemos también el registro, que obviamente esto es parcial, porque en muchos vacunatorios el registro nominal se va actualizando una vez traspasada la información de ese registro manual que lo hacen en el proceso o durante la jornada de vacunación. La siguiente, por favor. Como para discriminar mejor, encontramos que mayores de 60 años, ¿por qué incluimos 60? Insisto, porque en este grupo ya se habían incluido a las personas con imposibilidad para movilizarse. Entonces, por eso está el punto de corte de 60 años. Ven ustedes que está 266.000, insisto, corte parcial al día de ayer a las 17 horas, con casi 89, superando 89.000 profesionales de la salud, que representa un poco más del 87% de todos los inscriptos. La siguiente, por favor. Bien, el primer anuncio que queremos hacer. El primer anuncio corresponde, siguiendo el plan de vacunación, el lunes 7 de junio. Solo se vacunará a personas con 60 años cumplidos y más. Esto corresponde a la fase 1. Recuerden que la fase 1 corresponde a esta etapa donde se incluían profesionales de salud, están incluidos, perdón, profesionales de salud y población mayor de 60 años cumplidos. ¿Por qué no hablamos de año de nacimiento como veníamos haciendo? Porque la plataforma permitía la inscripción de 60 años cumplidos y más. Entonces, este es el primer anuncio que queremos hacer. La siguiente, por favor. Este sería el cronograma de vacunación. Vamos a seguir con la demanda según culminación de número de cédula. Y ahí ven ustedes que no difiere del calendario que ya habíamos establecido. El 7 de junio es 0 a 1, el martes 8, 2 a 3, el miércoles 9, 4 a 5, el 10 de junio 6 a 7, el 11 de junio viernes 8 a 9 y el sábado y el domingo aquellas personas que quedaron pendientes de vacunación que cumplan este requisito de 60 años cumplidos y más. La siguiente, por favor. El otro anuncio que queremos hacer. La extensión de la fase 1 de vacunación. Para repasar otra vez, la etapa 1, profesionales de la salud y personas mayores de 60 años. Estamos extendiendo esta etapa 1 con la inscripción, porque les había mencionado que había en la plataforma el límite de la edad, por lo tanto no podían inscribirse estas personas. Sin embargo, con la extensión estamos habilitando el registro de las personas de 50 a 59 años de edad. ¿Por qué razón? Por lo que había mencionado el doctor Sequera, 50% de los fallecidos menores de 60 años se encuentran en esta franja de edad. Esto está habilitado desde mañana 5 de junio. Todas las personas que están en este grupo de edad deben inscribirse. Por favor, inscríbanse. Es una herramienta sumamente importante para nosotros el hecho de que ustedes se inscriban, porque representa la posibilidad de planificar la distribución de las vacunas. Quiero hacer un comentario ante este hecho. La vacunación en salud pública debe responder a la situación epidemiológica del país y sobre todo a los fenómenos que implican formas graves, internación en cuidados críticos y mortalidad. La vacunación debe responder a la situación epidemiológica del país. La siguiente, por favor. El otro anuncio. Nosotros tenemos prevista la llegada de la vacuna Moderna al día sábado. Por esta plataforma estamos incluyendo en el registro a las mujeres embarazadas mayores de 18 años, porque nuestro plan nacional incluye a las mayores de 18 años a partir de 20 semanas de gestación, o sea, 5 meses de embarazo, que se inscriban. Por los datos que había mencionado el doctor Sequera, ustedes ven que es coincidente la reacción en la vacunación y debe ser así. Por lo tanto, esta vacunación implica el primer paso que requiere la inscripción. Entonces, a todas las mujeres que están con 5 meses de embarazo van a poder inscribirse para evaluar posteriormente la vacunación.
esta vacunación vamos a ir disponiendo, así como la etapa 1, según los riesgos. 2 riesgos que ya venimos repitiendo desde el inicio del proceso de vacunación. El primero, personal de salud. Todas las mujeres embarazadas que están trabajando, los trabajadores de salud, no tuvieron la oportunidad de recibir una vacuna. Hoy con esta plataforma, evaluando riesgo-beneficio, entonces pueden acceder con ese criterio. El segundo criterio, todas las mujeres embarazadas que tengan una condición clínica de base que aumentaría la vulnerabilidad de desarrollar formas graves. Entonces, con ese criterio se registran y también se vacunan. Es necesario, es importante que acudan a los vacunatorios con el certificado que les habilite esas 2 condiciones para que puedan recibir las vacunas. La siguiente, por favor, lo que es la última. Bueno, muchas gracias. Ahora con las preguntas. Iniciamos la ronda de consultas de los medios de comunicación. Para el doctor Castro, los mayores de entre 50 y 59 años van a tener que presentar alguna documentación que avale algún tipo de enfermedad de base, o eso no hará falta con esta extensión. No hará falta, tan solo es la edad, o sea, el hecho de que esté registrado con el documento de identidad. Personas que estén en esta franja de edad, pero que son extranjeros residentes en el país, ¿también pueden realizar la inscripción ya? También vamos a extender, así como se extendió en ellos hasta 60 años, también extenderemos hasta 50. Doctor, ya está definida entonces la tabla de comorbilidades para vacunación a mayores de los 18 años, queda definida. En cuanto al registro, que con es enfermedades de base. Claro, en cuanto al registro que corresponde a la etapa 2, en los menores de 50 años sería, porque aclaro, hicimos una extensión por los datos que tenemos de formas graves y mortalidad. De 18, entonces a 49 años se va a anunciar cuándo estaría habilitada la inscripción con el cuestionario que habilite por condición clínica la posibilidad de vacunarse. Eso ahora no está anunciado, lo vamos a anunciar en la semana. Por otra parte, ya está aprobada la construcción de una nueva planta de oxígeno en el departamento de Boquerón. Esa respuesta yo no la puedo dar, no sé si Gerardo, alguien puede evacuar esa respuesta. Buen día, doctor Castro. ¿Para cuándo estarían llegando las vacunas Moderna que serían directamente para las embarazadas? Bueno, nosotros tenemos prevista la fecha de arribo a nuestro país el sábado, o sea, el día de mañana. Esta vacuna tiene una plataforma de un cuidado diferente en su cadena de frío, por lo tanto la distribución lo vamos a hacer el fin de semana y el lunes vamos a anunciar cuándo empezamos la vacunación con estas vacunas a las embarazadas registradas. Por eso es que ya nosotros queremos que se registren desde mañana todas las mujeres embarazadas con esta edad gestacional. Doctor, una vez que se habilite el registro para personas entre 18 y 50 años con enfermedades de base, ¿cómo van a controlar que los certificados médicos sean reales y no se hayan expedido solo para recibir la inmunización? Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión primero con el equipo técnico aquí del Ministerio de Salud y posteriormente a la noche tuvimos una reunión con los representantes referentes de las sociedades científicas y de los programas que aglutinan a estas personas con condiciones subyacentes. En relación a estas 2 reuniones quiero concluir que vamos a establecer 3 filtros. El primer filtro va a ser obviamente la inscripción, que representa una declaración jurada. El segundo filtro va a ser una lista que van a enviar algunos de los programas, sociedades o instituciones, por ejemplo, los pacientes renales que van a diálisis, entonces van a enviar la lista a la DGTIC y con la inscripción se va a cotejar si es para habilitar la vacunación. Y el tercer filtro sería la concurrencia a los vacunatorios con la constancia de que padecen esas condiciones clínicas que marcaron en la inscripción y que corresponda la firma de la especialidad de la patología que padece la persona. Ejemplo, si estamos hablando
de una persona que tiene una insuficiencia renal crónica y que se hace diálisis, bueno, está la lista, con eso se coteja, y en muchos de ellos que no están incluidos en la lista tendría que ir con el nefrólogo que lo habilita. No puede ser que un pediatra, por ejemplo, emita un certificado de una persona adulta que tiene diabetes. Eso nosotros vamos a ir controlando también y hablando con los colegas de eso. La gente con algún tipo de discapacidad, ¿cuándo van a ser vacunados, doctor? También en ese grupo están incluidos las personas con discapacidad, están incluidos como condición clínica subyacente. Están. Doctor, dos consultas. La primera, para reconfirmar la distribución de la primera y segunda dosis de las vacunas que llegaron ayer. Y lo segundo, con respecto a la vacuna Pfizer, se van a destinar 6 millones para nuestra región, una distribución con 15 países, y de ser equitativa esta distribución nos tocaría 400.000 dosis, haciendo un cálculo rápido. ¿Esto sería así o sería de forma diferente? Bueno, con respecto a la primera pregunta, de las 134.400 que recibimos, 98.000 son garantizadas para la segunda dosis de las personas que ya recibieron la primera, y quedarían alrededor de 36.000 dosis que vamos a administrar como primeras dosis. O sea, esto va a sumar para que pueda recibir la mayor cantidad posible de estas personas de 60 años cumplidos y más. Con respecto a la pregunta tuya, también ese cálculo lo hicimos, pero no tenemos una información oficial de la cantidad de dosis que vamos a recibir. Doctor, con respecto a las vacunas y el laboratorio, en un comienzo habían advertido ustedes que deberías ponerte la misma vacuna que te aplicaste en la primera dosis. Pero de todas maneras la gente vuelve a preguntar, si me apliqué primero AstraZeneca, ¿me puedo poner ahora Sputnik? ¿Hay alguna posibilidad de combinar los laboratorios de vacunas o eso prohibido totalmente queda hasta ahora? Bueno, primero que nosotros hasta este momento seguimos sosteniendo que no podemos intercambiar las vacunas. Eso implica que con la vacuna que inicié debo completar mi esquema. Eso hasta ahora en nuestro país se está sosteniendo por dos razones sencillas. Primero, que nosotros tenemos una disponibilidad de vacunas que estamos enfocando en poblaciones blancos, como ustedes ven, y que esto implica que todas las vacunas que llegan son analizadas de acuerdo a la población a ser vacunada. Y el segundo punto, esta intercambiabilidad que en algunos países se va generando, justamente responde a dos razones. Una es la disponibilidad de vacunas nuevamente, y segundo es que están evaluando sobre todo blindar a la población mucho más vulnerable. Por lo tanto, hasta este momento seguimos sosteniendo nosotros en nuestro país que con la vacuna que inició debe culminar la dosis. Para el doctor Guillermo Sequeira, con respecto a las internaciones, actualmente hay dos leyes que deben cubrir la hospitalización de los pacientes con COVID, y también está la otra ley que debe cubrir los gastos de pacientes terapizados. Lo que están denunciando ahora varios familiares es que en los sanatorios donde pretenden donarle a su familiar no les permiten hacer esto, por más que porque les piden el pago de una garantía, 20, 30, 40 millones en algunos casos. En salud se están dando alguna posibilidad de atender esa situación, porque la mayoría de ellos no tienen ese dinero y entonces no les puede internar a su familiar, pese a que en teoría el Estado debería hacer todos esos gastos. Creo que es algo que podemos evacuar con la Dirección de Servicios de Salud. Si podemos crear o gestionar una entrevista con el equipo de servicios para evacuar ese tipo de preguntas. Buen día. Doctor Sequeira, ¿podría decir qué es lo que está haciendo mal? Por eso la letalidad entre las embarazadas y el doble de la letalidad en el caso COVID. Quiero dejar a la otra especialista del área. ¿Sí? ¿Por qué están falleciendo? Voy a presentar a la doctora Patricia Bailúa. Buen día. Se han registrado un mayor número de muertes maternas este año. A lo que vamos del año 2021, ya estamos igualando el total de muertes del 2020. Al 31 de mayo cerramos 79 muertes, de las cuales 49 fueron por COVID. Las embarazadas son consideradas vulnerables en este sentido, tienen una mayor predisposición a desarrollar formas graves de la enfermedad, porque su sistema inmune de por sí, ¿verdad?, por la condición del embarazo, está disminuido. Entonces, las probabilidades de desarrollar formas graves en ellas
son mayores. Y la de los controles prenatales por el miedo a contagiarse tiene una incidencia. Es sumamente importante que acudan a los controles prenatales con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Se está viendo que el mayor número de contagios en embarazadas son dentro de su círculo social, dentro de la familia, por las reuniones familiares o acontecimientos que se vienen desarrollando a pesar de la recomendación ministerial de evitar este tipo de acontecimientos. No en los controles prenatales. Hola. Con aquella situación que dio con personal sanitario, personal que recibió una plataforma diferente, ¿cómo avanzó la investigación? ¿Hubo reacciones adversas? Por otro lado, le quisiera preguntar si el cambio de plataforma de la es debido a las informaciones que generan miedo en la población. Bueno, con respecto a la primera, nosotros seguimos la vigilancia de todos estos compañeros. No hay ninguna presentación clínica, ni signos ni síntomas que preocupe, que llame la atención o que pueda ser atribuido a esta situación. O sea, la vigilancia clínica y la vigilancia también en cuanto a eso epidemiológica no da un impacto negativo hasta el día. Sin embargo, esto va a seguir, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir, incluso debemos seguir analizando el nivel de defensa que le otorgó esta vacunación y por lo tanto esta vigilancia no solamente es clínica sino que también laboratorial. Y en relación al punto de AstraZeneca, te referías si la población... ¿me puedes repetir por favor si le permiten? De AstraZeneca, en el mecanismo COVAX, obedece al miedo que se generó en la población por las informaciones que llegaron con respecto a los efectos adversos en algunos países. Ok, bueno, nosotros estamos viendo que la población mayor estamos avanzando, pasando a la siguiente etapa. Si bien el porcentaje que queremos que se vacunen, o sea, la cobertura, pretendemos que sea mayor, hemos encontrado que con otras plataformas y con la capacidad que tenemos hoy logística, con alianzas que estamos teniendo con el sector privado, que agradecemos muchísimo ese respaldo que nos están dando, y con otras instituciones nos vemos más fortalecidos en recibir otras plataformas. Es por eso que también se hizo la solicitud para que esto represente ante opciones diferentes la capacidad de una llegada mucho más rápida a nuestro país para avanzar en las etapas de vacunación. Doctor Castro, dos consultas. La primera, ¿qué porcentaje de adultos mayores que debe vacunarse ya se vacunó? Bueno, de los inscriptos, y si hablamos nosotros de esta población de 60 años y más, estamos alrededor del 65% de los inscriptos. Recordemos que la inscripción era hasta 1959. De la proyección poblacional representa aproximadamente entre el 35 al 40% de esa población. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos personas que se inscriben y no se vacunan y tenemos personas que no se inscriben. Que la proyección poblacional difiere en el número de inscriptos y que se va repitiendo en todos los grupos que vamos avanzando. Prácticamente el mismo número. Teniendo en cuenta esta situación, ¿no se debería cambiar la estrategia de vacunación? Sí, es una de las aristas que se está evaluando. Nosotros recordemos, la estrategia de vacunación al cual ustedes están mencionando representa dos formas. Una es institucional y otra es extramural, a través de brigadas, evaluando como un barrido y trabajando con otras personas para el anuncio, ya sea en los barrios, en las comunidades o en las poblaciones más grandes. Eso se está trabajando y nosotros queremos hacer justamente el convencimiento de la persona es el primer punto.